Hola, mi nombre es Evelyn y te doy la bienvenida a un episodio más en este podcast que aún no tiene nombre. Yo en un inicio lo había llamado Las cosas que nunca dije, pero al final como que simplemente no me convenció porque dije, a ver, no tiene ninguna verdadera conexión con lo que aquí se habla, que es sobre nuestra fe en Jesucristo. Así que prefiero esperar a nombrar el podcast para ahora sí dejarlo ya definitivo y no arrepentirme otra vez. Pero bueno, aquí las introducciones son breves, así que vámonos directamente a la conversación. Hoy quiero contarte que días atrás en mis oraciones me dio por exponerle a nuestro hermoso Señor Jesucristo muchas cosas de las cuales me arrepiento, cosas que me habría gustado hacer diferentes y no había nada que no le hubiera expuesto ya, pues mayormente lo que me estaba afligiendo eran cosas del pasado, pero la verdad es que estuve sintiendo más peso ahora que cuando recién me había arrepentido ya de todo esto. Porque comencé a pensar, bueno, si yo hubiera encontrado a Cristo antes, hubiera caminado en obediencia y no estaría pagando muchas de mis malas decisiones ahora. Quizá estaría en otra posición, mi vida sería mejor, en estos momentos ya tendría una familia, muy probablemente ya habría logrado esto, tendría tal y tal. Hasta que algo me confrontó, pensé, a ver, Evelyn, ¿estás llorando por lo que podrías tener o donde podrías estar en estos momentos de tu vida? ¿O porque verdaderamente te arrepientes de haberle fallado a tu Salvador? Y en esos momentos me sentí aún peor porque efectivamente mi dolor venía de lo que yo misma me ocasioné a mí al tomar malas decisiones y no por haber sido parte del sufrimiento de Jesús en esa cruz. Y todo eso me hizo reexaminar muchas cosas que hoy vengo a compartirte. Y si bien son confrontantes y son cosas que no nos gustan escuchar, son bastante necesarias. Y es que tristemente no todo lo que se predica hoy en día es lo que realmente nos dice la palabra de Dios. Y uno de los ejemplos más claros es el llamado Evangelio de la Prosperidad, en el cual falsos líderes te endulzan el oído prácticamente diciéndote que al acercarte a Dios, por automático todos los problemas de tu vida se van a resolver, la abundancia va a llegar y lo declaran con seguridad porque incluso sacan versículos fuera de contexto. Y estas falsas doctrinas terminan haciendo más daño que bien porque ya de por sí llegamos a buscar a Dios únicamente cuando tenemos problemas o necesitamos algo. Y encima, ahora escuchamos a estos falsos maestros que sí pueden llegar a generarte como que este sentido de merecimiento, esta expectativa de lo que Dios debe, entre comillas, hacer por ti, ahora que te acercaste a Él. En resumen, lo tratamos como un mago que está nada más ahí para concedernos nuestros deseos. Y al final, estas personas nada más terminan idealizando una fantasía y cuando descubren que esa no es la realidad, se alejan. Pues a ver, hay que recordar que también existe una promesa que nos hizo Jesús y sí, no es agradable escucharla, pero eso es que en el mundo tendréis aflicción. Y ok, antes de continuar, no quiero que me malinterpreten. Dios sí te puede bendecir. Él es un padre que ama dar. Él puede cambiar tu vida drásticamente. Yo misma doy testimonio de ello. Él en tan poco tiempo ha abierto caminos en muchos de mis desiertos. Ha hecho lo imposible posible. Yo no vengo aquí a desmotivarte y que pierdas tu fe en algo que potencialmente Dios sí tenga planeado para tu vida. Pero aquí la pregunta de oro es, si ese no fuese el caso, ¿lo seguirías obedeciendo? ¿Alabando? ¿Lo amarías de la misma manera? Aquí a lo que quiero llegar es que si nosotros seguimos a Jesús solo por lo que puede darnos en esta vida terrenal que pronto se va a acabar,
Entonces no estamos entendiendo verdaderamente el mensaje del Evangelio. No estamos entendiendo que la verdadera recompensa que ni nos merecemos la vamos a obtener allá arriba, donde vamos a pasar el resto de la eternidad. No estamos entendiendo nuestro propósito como discípulos de Jesús. No estamos entendiendo la cruz. Más adelantito, en esa promesa que nos da de que tendréis aflicción, ¿saben o recuerdan qué dice después? Pues dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si de verdad entendiéramos, y me incluyo, este mensaje primeramente me lo digo a mí misma antes que a ti. Si entendiéramos todo lo que Dios inmerecidamente nos dio en esa cruz, sentiríamos vergüenza de siquiera atrevernos una vez más a buscarlo solo para obtener algo más de Él. Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el milagro que es tu existencia? Porque los científicos dicen que por lo absurdamente diminuto que es el porcentaje, sería más fácil decir que es imposible. Pero claramente, para Dios no hay nada imposible. Y el hecho de que el único que ha existido haya decidido crearte a ti, crearme a mí y crear a toda la humanidad, y en su omnisciencia, es decir, aún sabiéndolo todo, el presente, pasado y futuro, tenía por hecho que íbamos a fallar y que para poder salvarnos, Él siendo Dios, estando en su trono, tendría que venir como humano a sufrir un calvario en esa cruz, cuando quien merecía esa cruz eras tú, era yo. Así de grande fue su amor. Y es que de verdad no entendemos la magnitud de lo que fue esa cruz. Lo que sufrió no fue solamente la humillación y el dolor físico, que vaya, fue demasiado. Y es que ese supuesto Jesús de yeso crucificado que vemos por todos lados y cuyo muchos veneran a causa de que no leen la palabra, no representa la verdad. Porque, a ver, al menos la última vez que revisé en mi Biblia, Jesús resucitó al tercer día, ¿ok? Él no está muerto. Servimos a un Dios vivo. Pero otro punto al que también quería llegar es que otra de las consecuencias con esta figura de yeso es que también termina distorsionando la realidad. Porque a partir de esa imagen que nos dan supuestamente de Jesús, donde podemos observar que el cuerpo está casi intacto, simplemente tiene algunas 5 heridas leves ahí mal pintadas, de forma subconsciente se puede llegar a creer que lo que Jesús sufrió no fue para tanto, que no fue tan doloroso, que incluso hay personas que han sido torturadas de maneras mucho más crueles. Y eso está muy, pero muy lejos de ser la verdad. En Isaías podemos leer que estaba tan desfigurado que apenas parecía humano. Y el día de hoy podríamos indagar más explícitamente en mucha evidencia bíblica y teológica desde un contexto histórico romano sobre cada detalle de lo que Jesús tuvo que pasar. Como por ejemplo, que los latigazos que recibía llevaban fragmentos de hueso y metal que le arrancaban la piel a cada golpe. Pero a ver, por mucho que entremos a fondo con toda la parte del dolor físico, lejos de buscar que ahorita eso nos provoque que se nos revuelva el estómago, a lo que quiero llegar y lo que quiero que se entienda es que el dolor físico no estaba ni cerca de ser lo más doloroso. Vamos a leer lo que profetizó Isaías en Isaías capítulo 53, versículos del 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando vuelvas a escuchar que Jesús sufrió en esa cruz por ti, entiende que no solo es una metáfora, es literal, porque así fue. Él cargó con cada uno de tus pecados, de mis pecados y con cada uno de los pecados del resto de la humanidad. Cargó en sus hombros los pecados de todas las generaciones pasadas, presentes y venideras, siendo el único que no lo merecía. Se ofreció a pagar el precio porque sabía que ese gran sacrificio era suficiente para limpiar todos los pecados de la humanidad y poder salvarnos. Y nosotros estamos aquí llorando, enojándonos con Dios, pensando que está siendo injusto, condicionando nuestro amor hacia Él. Ay, Diosito no me da la casa que le estoy pidiendo, no me da ese esposo, no me manda esto o aquello, seguro es porque yo no le importo. A mí Dios no me ama. Y nuevamente lo recalco, si te estoy diciendo esto es porque me lo digo a mí primero, porque quiero que esta cabecita necia que me cargo le entren esas palabras, a esa niña que a veces se encapricha y llega a pensar que Dios es injusto. Porque a ver, ¿por qué esa mujer que ni lo merece tiene un buen esposo? ¿Y por qué en este mundo lleno de un feminismo distorsionado, donde las mujeres hacen todo lo contrario a lo que tú has ordenado en tu palabra, yo estoy acá queriendo hacer las cosas bien, obedecer tus mandatos, glorificarte en ese matrimonio, no me lo mandas? Me tienes aquí solita, pero ¿por qué aquella sí? ¿Y por qué ella que está actuando mal también? ¿Y por qué aquella otra también? Y así le doy pauta a Satanás para que me ataque por ahí. Así como lo hizo con Eva, también lo hace con Eve. A Eva Dios le dio un jardín hermoso, lleno de frutos de los cuales podía comer todo lo que quisiera. Disfrutar de la hermosa creación que le dio. Pero llega Satanás y enfoca su atención en el fruto del cual tenía prohibido comer. Y así nos llega a nosotros también. Dios nos puede tener rodeado de bendiciones que ni siquiera valoramos, mucho menos agradecemos, porque estamos más enfocados en eso que sentimos que nos hace falta. Y no me cansaré de repetirlo. Si vengo a gritarte esto es porque he estado lidiando con esto también. Pero en medio de esa frustración, Dios me mandó un pasaje muy hermoso. Y este está en un libro muy pequeñito, pero muy poderoso, llamado Habacuc. Y es el capítulo 3, versículo 17 y 18. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Muchas veces olvidamos que nuestra postura hacia con nuestro Padre nunca debe ser de un juez, de estoy esperando a que respondas a esta oración como yo quiero, sino de entender que el alegramiento en Él es en cualquier circunstancia. No nada más como nos dice Habacuc, también como nos enseña Job y en toda la Biblia en realidad. Hay que estar siempre agradecidos. Puede que en estos momentos tengas muchas carencias, pero la Biblia te dice que alabes a Dios en todo momento. Así estés en la miseria, te tiene que bastar su gracia.
La evidencia del amor de Dios no está en las cosas que tienes. La evidencia del amor de Dios está en esa cruz. Si en estos momentos tú piensas, es que no tengo esa casa, no tengo ese empleo, no tengo ese esposo, no tengo esos ingresos, no tengo esos hijos, no tengo lo que sea que tú anheles, y sientas que Dios está siendo injusto contigo o que está siendo malo, recuerda lo que Jesús sufrió en esa cruz. Y si aún recordándolo no sentimos ni un poco de gratitud, es porque venimos cargando con ese sentido de merecimiento. Pero Dios no tiene la culpa de lo que te pasa o no te pasa, de lo que tienes o no tienes. Él no te debe nada. Pero mira que así Dios nos diera todo lo que le pedimos. Mientras nosotros sigamos poniendo nuestra atención en las cosas del mundo, igual no estaríamos satisfechos. Jesús nos explicó esto en los siguientes versículos que vamos a leer. Están en Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y aquí lo que Jesús está señalando es que todo lo que este mundo ofrece para satisfacer el alma es temporal. Fama, fortuna, relaciones, placeres, y que nada de eso puede saciar el alma. Siempre va a regresar la sed. Pero después, en el versículo 14 nos dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y lo que Jesús quiere que entendamos en este otro versículo es que el problema del ser humano no es falta de más cosas, es falta de Dios. Miren que no ha existido un solo segundo cuyo yo esté completamente inmersa en mi relación con Jesucristo, es decir, en constante oración, leyendo su palabra y siendo obediente, en la cual yo haya sentido la carencia de algo en mi vida. Y esto no quiere decir que por automático los anhelos de mi corazón hayan desaparecido, sino más bien cuando muy rara vez me llegaban a cruzar por la cabeza, en esos momentos los veía más como, sí, esa sería una añadidura bonita en mi vida, pero no es algo que sienta que necesito, porque yo ya me siento completa en Cristo, me siento saciada con el agua que Él me da de beber. Pero la contraparte es que en cuanto quito mi mirada de Jesús, regresa esa sed. Así que ten cuidado con eso, porque tristemente es muy común que nos llegue a pasar que, bueno, como ya das por hecho tu salvación, entras en este estado de confort, donde ya no estás esforzándote como antes, cada vez lees menos la palabra o incluso dejas de leerla totalmente, vas descuidando tu oración y entonces te vas alejando de Dios. Y en un abrir y cerrar de ojos, ya te empezaste a perder en el mundo. Y ahora empiezas a buscar saciar esa sed con mismas cosas del mundo. Entonces, la conclusión aquí no es que te deshagas de todos tus sueños. Al contrario, tú debes exponerle esos sueños a Jesucristo, pero jamás condicionar su amor si su voluntad luce diferente a la de tus oraciones. El día de hoy, Dios ha puesto en mi corazón que recordemos que nuestra meta final y la esperanza que nosotros tenemos como cristianos va mucho más allá de cualquier cosa terrenal que podamos llegar a tener aquí en la tierra, en este tiempo tan limitado. Jesucristo pagó un precio demasiado alto sin siquiera corresponderle, con el objetivo de obsequiarte el regalo más grande, tu entrada al cielo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Me gustaría que hiciéramos una pequeña oración para cerrar. La verdad es que también oro antes de comenzar a grabar, pero quiero empezar a incluir una oración breve al final de estos mensajes, así que vamos a inclinar nuestra cabeza hacia abajo y a cerrar nuestros ojos. Padre Celestial, te agradezco por este mensaje, te agradezco por la vida de la persona que está del otro lado escuchándome. Padre, por favor, ayúdanos a bastarnos en tu gracia, que cada que voltemos a ver esa cruz, recordemos de tu amor tan incondicional. Tú no nos debes nada, Padre, pero te agradecemos por las bendiciones que día con día nos das. Pero más que eso, Padre, te agradecemos por ese gran sacrificio de amor, por ese gran regalo que nos diste, Padre. Te agradecemos por nuestra salvación. Ayúdanos, Padre, a no perdernos en el camino. Ayúdanos a mantenernos firmes y vencer hasta el final, Padre. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias por estar aquí. Te estaré esperando en el próximo episodio. Chao, chao.